A reading from the Acts. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. In those days, En some aquellos Jews from días Antioch llegaron and unos Iconium judíos de Antioquía arrived and won y over de the Iconio y crowds. se ganaron a la They gente. stoned Paul, Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad dejándolo por muerto. but when the disciples Entonces saw los him, rodearon los he discípulos. got up. Él se levantó y volvió a la ciudad. On the following day, Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. after they had Después de proclaimed predicar el Evangelio en aquellas ciudades and made a y de considerable ganar number of bastantes disciples, discípulos, they returned to volvieron a Listra, a Iconio Antioch. y a Antioquía, They strengthened the animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, saying, diciéndoles "It is necessary que hay que for us to pasar undergo mucho many para hardships entrar to enter en el the kingdom reino of God." de Dios. They appointed En presbyteros cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Then they traveled through Pisidia. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. After proclaiming the word, Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado, where they had been commended to con la gracia de Dios, work they had a la done. misión que acababan de cumplir. And when they arrived, Al llegar, called the church reunieron a la comunidad, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Then they spent Se no quedaron allí time bastante with the tiempo disciples. con los discípulos. Verbum Domini. Your friends Que make tus known fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. let all your works Que give todas thanks tus to criaturas the te Lord. den gracias, Señor. Faithful Que ones te bless bendigan you. tus fieles. Let them Que discourse proclamen la gloria de tu reinado. and speak of Que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado, making known to men your might, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. May my mouth speak the Pronuncie praise mi of the boca la Lord. alabanza del May all Señor. flesh bless Todo you. viviente bendiga su santo nombre, por siempre jamás. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, Christ had to suffer and rise. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar en su gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to En his aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz os doy. not as No se la doy como la da el mundo, give it to you. Do not let your que no heart, tiemble su corazón ni se acobarde. you heard me tell you, Me han oído decir, me voy y vuelvo a su lado. if you love me, Si me amaran, you would rejoice se alegrarían de que vaya al Padre, for the Father.
porque el Padre es más que yo. And now, Se lo he dicho ahora, you this before, antes de que suceda, so that when para que cuando suceda, sigan creyendo. I will no longer, Ya no hablaré mucho con ustedes, for the ruler, pues se acerca el príncipe de este mundo. he has no power No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que lo que el Padre me manda, verbum yo lo hago. Domini. First, I would Primeramente, mentioning today comenzaría por el día, por mencionar que es el día del Papa Pío V. Pensemos en su periodo de vida, time of great turmoil una época de gran problemas en la iglesia. from Él se mudó de very feeble attempt la muy débil, por el débil intento del Papa en aquel momento de empezar una reforma en la iglesia con el Concilio Ecuménico el V, came up with great ideas. que se le ocurrieron definitivas ideas sólidas. Nobody wanted to. Sin embargo, nadie quería hacerlas. They thought reform was a good idea. Pensaron que la reforma era una buena idea, pero para otra gente. Yo no quiero ser reformado, decían. La vida es así, es buena. Y al igual que el concilio terminaba, es cuando Difficulties in the las dificultades en la iglesia pasaron a un nivel más elevado con Martín Lutero en Alemania y en Suiza respectivamente. La reforma que comenzaría con la división de la iglesia y entre ellos mismos también había una gran confusión. these, neither El Zwingli este get along. ni Lutero ni ningún otro quería estar con ningún otro grupo, el dividirse de ellos y tener su propio grupo. En otras palabras, había una gran confusión en este periodo. Y Young este Dominican este joven dominico just plowed through acababa de pasar por, como muchos otros dominicos, study of que comenzó a estudiar a Santo Tomás de Aquino y a aprender qué es la teología católica y mantener esto concentrado a través de la confusión y no permitir que lives of la vida perversa entre los cleros o además de la Iglesia Católica o el tipo de confusión que estaba sucediendo entre las divisiones de otras de la religión. of Catholic Hablar de la plenitud de la teología católica. Él se convirtió en uno de los long council of teólogos en el Concilio de Trento, que duró 17 o 18 años. a lot to be dealt with. Había mucho con lo que lidiar durante ese periodo de tiempo y And plagues and wars got in the way. hubo además plagas y guerras y tomó una cantidad de años el hacerlo. Muchos papas murieron y fueron elegidos por medio del concilio y He was appointed a él fue designado obispo por Papa Pablo IV y después fue elegido, 1562 creo que en 1562, to be that para ser el Papa conciliador que haría en efecto la reforma de Trento. many of them were the same Muchos de ellos eran de la misma idea, provenientes del quinto concilio laterano, pero este Papa era uno que tuvo la disposición necesaria y había sido reformada su vida y él era absolutamente el mayor. Incluso el Papa que le hizo obispo fue criticado por él, porque el Papa quería hacer que sus sobrinos fueran cardenales cuando no tenían más que 14 años, diciendo, eso no se puede hacer, le dijeron. Tú eres el Papa para la iglesia y no para tu familia. them a good
dándoles un buen trabajo con buenos ingresos. right off. And then he became Pope. Y entonces él se convirtió en papa y le dijo esto a todos los demás. Y él Very much led this reform condujo esta reforma implementation fuertemente y esta implementación de Trento en lo que a asegurarse de que la doctrina se enseñara bien. just as Y al igual que nosotros en nuestra época, John Paul the Great el beato ensured that Juan Pablo II no solamente reformó la ley canónica, sino que el catecismo también. Así que Pius the Fifth Day, a new en esa época hubo un nuevo catecismo. Hay que mantener presente que el catecismo era en sí un nuevo invento. Antes no había catecismo. Había unos pocos grupos de católicos que habían hecho algo parecido a un catecismo, pero en realidad era Martino Lutero, uno de los primeros jueces que escribió el primer catecismo para protestantes y católicos por igual. Entonces, el catecismo romano fue hecho después del concilio y que también tuvo que ver con la liturgia que fue fortalecida, cerciorándose de que eso sucediera porque la gente no prestaba mucha atención a la liturgia y durante su propia época hubo otra reforma y otra más, la institución de otra nueva idea, seminary. los seminarios. They didn't have seminary No tenían seminarios en esa época. from the Uno aprendía del sacerdote de la diócesis de uno, quizás de una escuela en la catedral o de algunos de los monjes o frailes. Pero la idea de un seminario no existía específicamente para la enseñanza de los sacerdotes en cuanto a teología y la vida espiritual. Esa fue una de las reformas de Trento. but along with Sin embargo, juntamente interior con los problemas internos, había este gran peligro desde el este, Ottoman Turkish Empire el imperio turco otomano que había estado desplazándose desde el siglo XIV y gradualmente seguían atacando los territorios cristianos, cada vez tomaron más de los bizantinos del imperio y en el siglo XV tomaron a Constantinopla. in 1540 En el siglo, mejor dicho, en el año 1541 llegaron a Buda y danger, and then hubo gran peligro ahí y enviaron una enorme flota had sworn y el sultán había jurado que él haría que esa basílica de San Pedro fuera una mezquita, al igual que la Hagia Sofía en Constantinopla había sido convertida en una mezquita. Y este fue su juramento. Y por supuesto, la gran batalla de 1571 tuvo lugar al tratar de instar la defensa de Europa de este intento por el Papa Pío V, y que pidió también a toda Europa que hicieran el rosario particularmente, y también fue enviado una imagen de la Virgen de Guadalupe de México y se le dio al almirante de la and seeking a lady's flotilla buscando la protección de la señora, que comenzó of the Turkish el comienzo del el detenimiento de los before the Turks would begin to be turcos. Tomaría 100 años más el empujarlos atrás, porque había mucho más que tenían que hacer, pero para el 1585 el imperio turco había sido derrotado ya 2 veces pushing back began. y había sido empujado hacia atrás. Y Europa fue salvada de los turcos. So, all of that Así que todo esto formó parte de esto. Y you've got problems. cuando uno piense que uno tiene problemas, So he did tremendous por lo tanto, hubo grandes obras en lo que al Evangelio del día de hoy tenemos que lidiar con un par de elementos del Evangelio. first. Primeramente, The words that our Lord las palabras de que nuestro Señor da en la selección de hoy is of course
es por supuesto algo incorporado a nuestra liturgia. that, peace I leave Que with you, my peace I give la paz les doy, la paz les dejo. you. This Esto es algo que forma parte, una parte muy importante de lo que hacemos a lo largo de la liturgia, que hay tantas de las liturgias orientales que deseaban paz. San Pablo en sus cartas deseaba paz a aquellos a quien escribía, diciendo la paz y la gracia para ti. Y goal of peace in este envío de paz, San Pablo habló sobre esto en Colosenses y forma parte de una clave y también clarifica esto. No es la paz como el mundo la da. Recuerden que after después de First World War, la Primera Guerra Mundial they promised that prometieron que habría paz and that this would be the war y que esto sería la guerra para terminar a todas las guerras. Y todo lo que sucedió fue que los aliados con sus propias metas nacionalistas querían castigar a Alemania a pesar de las palabras del Papa Benedicto XV diciendo que muestran reconciliación con Alemania al final de la guerra y sin embargo no lo hicieron, así que tienen que pagar por lo que nos hicieron, decían, y destruyeron la economía alemana y se convirtieron en la institución para una segunda guerra mundial mucho peor, unlike the way Our Lady of no muy diferente de lo que pudiera haber sucedido de otra forma. El mundo entonces no puede darnos paz. Tenemos que distinguir nuestro propio proceso de discernimiento, es distinguir entre el tipo de paz que el mundo da. Por lo general es algo que quizás nos haga sentir bien, incluso puede darle a uno una exhilaración and an excitement y una excitación, pero la paz mundial no dura, fades away. se erosiona y desaparece. That peace after World No muy distinto de lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial e incluso después del terminar de la Guerra Fría, que dijeron esto va a ser una época buena kind of struggle y que va a tener otro tipo de guerra, que es la guerra contra el terrorismo, lo que sucedió. El mundo no da una paz duradera aparte de Cristo, de que entre en las profundidades de nuestro corazón. for this. He had Y justo antes él había prometido que él y el Padre enviarían el Espíritu Santo that promise y que esa promesa del don del Espíritu Santo de la verdad es así como Cristo define al Paráclito, el Espíritu de la verdad, porque esa paz interna no será divorciada de la verdad acerca de Dios y acerca de lo que quiere decir ser humano. reasons why Es por eso uno de los motivos por los cuales el Papa on giving a catechism that the peace with Quinto, had to be based Pío V, decía que tenía que basarse en la paz, en la plenitud de la fe. Por lo tanto, eso es lo que vamos a tener en la paz interna y crecimiento de Cristo. why he says Y es por eso que dice, no es como el mundo da la paz, no permitan que su corazón se libere de esto. Piensen, recuerden, lean que en Revelación 21 it says dice que aquellos que afraid and are tienen miedo, que son cobardes, están en la lista de junto a todas las demás personas, de los que cometen fornicación, mentirosos, asesinos, idólatras, brujos, todos están juntamente con la gente de estos cristianos que estarán acabando en el fuego. Yo no quiero ir allí. Por lo tanto, be afraid. no tenemos que tener miedo porque este es un serio compromiso de Cristo, Side of the coin. aparte del otro lado de la moneda, de recibir su paz. And that these two things Y que estas dos cosas tienen que ir juntas. I would also Y por último también menciono esta línea que causa a algunas personas grandes molestias
de que Cristo dice, voy a irme y regresaré. Lo dijo 2 veces, en realidad, en el capítulo 13 y 14 también, me voy. Y 2 veces en el capítulo 14 dice, volveré. En esta totalidad de su discurso está tratando de preparar a los apóstoles para su pronta muerte y resurrección. Por ejemplo, en el discurso de la última cena. Y dijo, si comprendieron que voy al Padre, como él había dicho antes en el capítulo 14, se regocijarán porque el Padre es mayor que yo, y esa línea en que él dice que el Padre es mayor que yo causa molestia. A veces a algunos heréticos a lo largo de la historia, a los arrianos y otros herejes en el siglo IV, pero incluso hoy día, como por ejemplo los testigos de Jehová y otros, dicen, ven, tiene que decir que Dios no es Dios, que Jesús no es Dios. Hay que aprender la totalidad de la Biblia y no tomar unas palabras por aquí y por allá. Por ejemplo, cuando uno va a Juan capítulo 10, versículos 29 y 30, él también habla acerca del Padre es mayor que sí mismo, e inmediatamente dice en el versículo 30, el Padre y yo somos uno. Y por lo tanto el Padre, por supuesto, dice en el capítulo 18, 58, antes de que sea, yo fui, aplicándoselo a él mismo. Así que Cristo dijo que era divino también. Por lo tanto, el Padre es lo que la Iglesia dice, particularmente, por ejemplo, con respecto a San Atanasio y otros padres que enfatizaron el hecho de que la razón por la cual él decía esto es porque él viene del Padre y que del Padre no es generado, sino que él es. Por lo tanto, decimos en el credo que él fue concebido, no hecho. Así que el Padre es el que lo concibe, sin significar que Cristo es una criatura. Él se mantiene completamente divino. Sin embargo, él es distinto del Padre y que el Padre lo genera. Y sin embargo, él es aquel que es concebido. Así que en otro sentido, sobre todo enfatizado por San Agustín y San Ambrosio como maestro, es que va a San Pablo y a sus enseñanzas en Filipenses capítulo 2, en que San Pablo dice, él no se apegó a la igualdad con Dios, sino que se vació a sí mismo, de manera que él se convirtió en humano y en esclavo, e incluso murió como esclavo. Por lo tanto, como él vive en la encarnación, él se vacía a sí mismo de la gloria de su divinidad. Y esto se convierte en otro aspecto de esta grandeza. Así que nosotros mantenemos todo esto, lo que dijo Cristo acerca de ser uno con el Padre, y también se distingue, Él es distinto como persona, Él es el Hijo y el Padre es el Padre. No son la misma persona, sin embargo, son distintos en cuanto que esa persona, que significa, son completamente Dios. Y esa es la unidad que tiene Cristo. Y por eso puede decir que el Padre y yo somos uno. No dijo el Padre y yo son uno, o soy uno. No, somos uno. Porque es esta persona que son iguales por el ser único y humano. Y por esto Él vivió para esto y por esto murió. Y por lo tanto también tomamos esto hacia nosotros mismos y vamos más profundamente para comprender estos textos, para poder comprender la vida interna de la Trinidad de Jesucristo y su enseñanza, y mantenemos esto y lo proclamamos, para que no tan solo tenemos una paz que proviene de esta verdad acerca de Dios, sino en lo que a atraer a otras personas hacia la verdad, esta verdad que Jesús da al mundo y el mundo no la puede dar.